Además, hay también seguramente nuevos aportes, fundamentalmente en el ámbito político donde nuestros participantes actúan. Adelante, por favor, tiene la palabra. Todo claro, Armando, ¿para qué? Parece que ha sido excesivamente claro, Francesco. A ver, ¿alguien por el chat? No. No veo manos levantadas. Sí, no hay nada. Sí, Enrique Urquidi. Enrique abre rompe el hielo. Adelante. A Enrique, romper el adelante, por hielo. favor. Gracias, Armandito. Bueno, primero que nada, agradecerle a Francesco por su exposición brillante y tan ilustrativa. A ver, un poco que mi pregunta, Francesco, va en la línea de decir, si bien estamos ya en una tendencia negativa en la producción de gas, y se podría hablar, como tú muy bien lo describes, como un fin de ciclo, este fin de ciclo, de alguna manera, es revertible en la medida de que haya inversión en exploración o ni siquiera revirtiendo esta situación de la falta de inversión en exploración. ¿Tú crees que este tema del gas ya prácticamente tiene un epitafio y estamos realmente en un ciclo irreversible y que no tiene vuelta atrás? ¿Es posible revertir en la medida que consigamos y que obtengamos y redireccionemos inversión a la exploración, o definitivamente ya este ciclo del gas ya está definitivamente terminado? Esa es mi pregunta, querido Francesco. Gracias. Muy puntualmente, Enrique, yo creo que el ciclo está terminando, no ha terminado. Entonces, estas medicinas de las cuales he hablado pueden servir para prolongar el ciclo. Y sería realmente una gracia del cielo poder prolongar el ciclo, porque necesitamos esos ingresos y esa energía para acompañar la transición energética. Pero de revertir, eso sí, si tú piensas que podemos volver a la producción y a los ingresos del 2013, 2014, 2015, mi respuesta es que es muy improbable, prácticamente imposible. Y hay razones jurídicas, razones financieras, sobre todo razones geológicas. Contundente y grave. ¿No hay nadie más? Me daré una libertad entonces. A ver, Francesco, lo acabas de decir muy claramente. No se puede revertir, tal vez se puede prolongar la agonía, digamos, ¿no? Pero, ¿qué es realmente? Y lo grave es que el significado de esta situación es que no solamente se pierden los ingresos por la venta del gas, sino que además vamos a tener o tenemos la perspectiva de tener problemas en la producción, en la provisión de energía para el propio país. Entonces, una cuestión doble. Si vendíamos la plata o vendemos el oro, ¿no es cierto? Solamente tiene un efecto directamente económico, porque no comemos oro, no comemos plata. Pero en el caso del gas, la insuficiencia de recursos en el gas, entonces afecta además no solamente a la economía, a la ausencia de recursos frescos, sino también a la seguridad energética. Pero ahí me quedo. Gonzalo Rodríguez ha levantado Sí, la mano. eso es, sí. Gonzalo, adelante. Gracias, Armando, gracias también, Francesco. Muy enriquecedora la exposición, como en alguna anterior ocasión también pude participar en un evento similar. Entiendo que las políticas públicas en materia energética requieren cierto tiempo. Esta mañana me explicaban, por ejemplo, que para implementar nuevos parques eólicos se necesitaba todo un estudio de las corrientes de viento, que había que instalar torres de viento de sondeo de las corrientes de aire durante unos
un estudio de unos 2, 3 años y recién en función de sus criterios los fabricantes pueden sugerirnos tecnologías apropiadas de los parques eólicos. En todo esto parece no haber políticas públicas al respecto. Estamos realmente muy improvisados, digamos, en este momento. No sé qué opinión tienes. Sí, yo creo que no estamos en pañales. Hay primero atlas eólicos, es decir, hay una estimación sobre la base de medidas satelitales, de medidas de estaciones meteorológicas, de cuáles son las regiones, los territorios del país donde hay vientos, porque no es cualquier viento, tiene que ser vientos constantes, no muy violentos y que funcionen todo el año, ¿no? Por ejemplo, el altiplano no es definitivamente un lugar adecuado para parques eólicos, pero sí puede serlo los pasos de las cordilleras entre, qué sé yo, el altiplano y los yungas. En la región de Santa Cruz está identificada toda la zona de Viru, de esa zona como con excelentes vientos, aunque el aeropuerto da limitación. Entonces, en el caso de la energía solar es todavía más fácil porque se tiene, digamos, registros o bien se tiene mapas generales, universales, mundiales de la radiación y no hay ninguna duda que en el altiplano hay suficiente radiación solar para generar de manera infinita, yo diría. Es un paraíso solar, yo diría. Pero tienes razón que eso necesita tiempo. La respuesta es que cualquier camino largo empieza con un paso, hay que dar el primer paso. Y no se están dando estos pasos. Se han hecho algunas plantas solares que son bienvenidas, obviamente, ayudan, están en una fase productiva, parece que han sido bien hechas en Oruro, en Uyuni, pero todo tiene que ser hecho dentro de un esquema de ciertos metas que tenemos que ponernos en cuanto a producción, a generación eléctrica. ¿Cuántos megavatios necesitamos hasta el 2025? ¿Cuántos necesitamos hasta el 2050? Y no podemos dejar la iniciativa solo en manos del Estado. O sea, hay que abrir, democratizar la energía, hacer de manera que una universidad, por ejemplo, que tiene una sede en el campo, en esa sede del campo pueda hacer una planta de fotovoltaica, producir energía eléctrica y venderla a la red y financiar las actividades de la universidad campesina, por ejemplo. Es un ejemplo. Es decir, una institución puede hacerlo. Una comunidad campesina puede poner en sus terrenos baldíos con un financiamiento verde una planta solar y utilizar parte de esa energía eléctrica para su producción de alimentos, para secar alimentos, para tejer, qué sé yo, y una parte venderla. Es decir, hay que poner en movimiento una serie de actividades donde no todo tiene que estar en manos del Estado y no todo controlado por el Estado. Dejemos un poquito de libertad a los agentes económicos, sean privados, sean mixtos, sean institucionales, sean estatales también, de contribuir a este trasplante, a esta transición energética que necesitamos más antes que después. Muy bien. Seguimos. Walter, creo. Pide. Ya. Walter Villagra está con la mano levantada. Adelante, Y Walter. después la diputada Lili Fernández. Sí, sí. Adelante, Walter. Gracias, Armando. Y primero felicitarlo a Francesco. Siempre es una personalidad en este tema tan dificultoso que si bien él lo analiza desde el punto de vista técnico profundamente, quiero también mostrar lo que finaliza y por qué no se está dando desde mi criterio, y ahí va mi pregunta. Lo que finaliza con que es necesario políticas de Estado, definiendo muy sencillamente es que constantemente se mantengan las políticas por encima del nivel de administración que venga a su turno, sea quien fuese.
Lo que ocurre es lo que yo ando diciendo machaconamente en la Asamblea, que existen dos formas de hacer política que me parece que son viables y válidas. La confrontacional, que de pronto se ha puesto en presencia desde el momento en que Evo Morales, aconsejado por su asesor, una persona del Perú, le decía: a tu interlocutor tienes que mostrarlo como a tu enemigo. Y probablemente muchos estamos haciendo también esa forma de acción. Y la otra, para que se convierta en políticas de Estado, es la dialogal, la consensual, encontrar de alguna manera, tratando de hacerlo, de que podamos lograr el bien común, que es lo que plantea Francesco. Para eso te pregunto, ¿crees que este tema técnico ha sido simplemente tomado por las necesidades de ver que necesito este sector, entonces voy a dar todas las prerrogativas para ese sector, y necesito este otro sector, y se ha hecho una conjunción bastante peligrosa? Los importadores de autos se han encontrado con los que traen autos chutos. Los importadores de ropa usada se han encontrado con los confeccionistas. Entonces, estas cosas están malogrando, en mi criterio, el encontrar la política de Estado que tú la planteas. Solamente quisiera que me hagas una referencia. ¿Cuánto ha sido el intento de los partidos respecto a lo que yo creo que se debería hacer? Gracias, Francesco. Adelante, Francesco. Yo comparto tu visión, que con un gobierno confrontacionista es muy difícil poder avanzar en política bipartisana. Esta idea, este método político que se utiliza en todos los países occidentales, es decir, los republicanos y los demócratas, uno gobierna, el otro es oposición, no hay que mezclarse, pero hay ciertos temas, por ejemplo, la política de migrantes, o hay la política energética, o hay la política de salud, por ejemplo, donde pueden hablar entre ellos y aprobar política de Estado, que significa que si mañana ganas tú las elecciones, vas a seguir haciendo esto. Obviamente, el muro entre Estados Unidos y México no era una política de Estado, era una política de Trump y se ha quedado. Aquí en Bolivia no están dadas las condiciones. Por eso, la insistencia desde el lado académico, desde el lado técnico, de la necesidad de hacer eso, porque está en juego un poco el futuro del país. En la hoja de ruta, que si ustedes le dan una ojeada, proponemos incluso una metodología para hacer el plan de transición energética sin hablar de acuerdos entre oposición y gobierno. Lo que hay que hacer, hay que presentar algunas líneas, actividades, qué sé yo, políticas que hay que implementar a lo largo de 20 años, 30 años y aprobarlas desde abajo, desde las regiones, con la participación de todos, convenciéndonos, seduciéndonos, no simplemente imponiendo. Yo entiendo que mucho daño nos ha hecho un gobierno que ha querido mantenerse gracias a la confrontación. Maniqueo, ¿no? Entre antes y después, entre los neoliberales y los patriotas, entre, qué sé yo, ¿no? Los de la huipala y los de la tricolor. Pero si bien es muy difícil conceptualmente, en teoría, superar estos escollos, en la práctica se pueden superar como cuando se tiene el agua a la boca. El país está yendo en una situación muy, muy delicada desde el punto de vista económico y desde el punto de vista energético. Y si se quieren tomar soluciones, tiene que hacerse esto. Y el hecho, por ejemplo, que el gobierno no tenga los 2/3 y que en este momento ni siquiera tenga asegurada una mayoría, porque por las divisiones internas que tienen, puede ser un aliciente para sentarse y ver ciertas prioridades que sí pueden tener convergencia.
Tal vez soy un idealista en eso, pero si pensaran realmente en el bien del país, no digo que todo, que se gobierne haciendo acuerdos, eso sería absurdo, no sería hacer las mega coaliciones, sino que se individualicen algunos aspectos. Yo digo, la economía, en especial la energía, donde en el caso específico de la transición energética, puede haber convergencia de políticas que hay que actuar y que haya compromisos de que estas políticas, viniendo con la aprobación de la gente, sean reconocidas, sean observadas y sean actuadas, sea cual sea el gobierno. Gracias, Francesco. Diputada Lili Fernández. Adelante, por favor, habilitar su micrófono. Adelante. Hola, ¿se ha perdido? Adelante. ¿Qué pasa? Se ha perdido la diputada. Ha desaparecido. Sí. ¿Ya no está? Bueno, mientras vuelve a entrar, tal vez alguien más. Ronald Huanca. Buenas tardes a todos los presentes y un saludo cordial al expositor Francesco, que en algún momento le quise conocer en persona, pero algún momento se dará también. Muy excelente la exposición y quería preguntar dos preguntas para aclararme sobre algunas inversiones, más que político desde el punto de vista financiero. Doctor Francesco, Bolivia tiene dificultades en producir los combustibles en el país, hablando diésel, gasolina. Y lo que está haciendo el gobierno es transportar o importar petróleo y algunas veces diésel y gasolina. ¿Cuál sería la probabilidad, o si es factible, en vez de transportar gasolina y diésel, transportar petróleo y para nosotros refinar? ¿Y dónde sería la localización más óptima si el petróleo entra por el lado chileno? Una segunda pregunta va referida a lo que usted comentaba, doctor Zarate, en el sentido de generar energía limpia a partir de la energía eólica. Usted debe saber que la producción de energía eólica es la más cara. ¿Será viable y será factible y beneficioso para el país si vamos por esta alternativa para generar energía eléctrica, considerando los factores y los insumos que se requieren para transformar o generar energía eléctrica? Gracias y saludos a todos. Sí, gracias, diputado Vargas. Sobre lo primero, mencioné algo en mi exposición, ¿no? Que el petróleo crudo, traer petróleo crudo en lugar que derivados, es en principio una buena idea, pero difícilmente factible, por dos razones. Primero, por el transporte, habría que habilitar el oleoducto Sica-Sica-Arica y revertirlo. Es decir, en lugar de, como siempre ha trabajado, bajando el petróleo desde Bolivia, por ejemplo, el condensado, el petróleo en los años 70 hasta el puerto de Arica, ahora debería subir el petróleo. Entonces hay que poner sistemas de bombeos al revés, etcétera. Esto tiene un costo y hay que ver si realmente vale la pena. Segundo, nuestras refinerías no son adecuadas para tratar petróleo pesado que necesitamos para diésel. No sirve de nada traer petróleo liviano. Con petróleo liviano es el que ya tenemos y podemos hacer, digamos, gran parte de la gasolina. Entonces, estas dos dificultades, tener que
adecuar las refinerías hace que sea un poquito, que habría que estudiar muy a fondo si se gana o se pierde, ¿no? Podría ser un mal negocio, pero esto depende de estudios técnicos. El precio del petróleo en este momento, como explicaba, está alto, está alrededor de $80 el barril, pero hay también petróleo barato que se puede conseguir si uno se atreve a desafiar al imperio y al embargo internacional contra Rusia, por ejemplo. Pero eso es circunstancial, porque termina la guerra de Ucrania y va a terminar como los ciclos económicos, ¿no? Y bueno, ¿qué nos hacemos? Después el precio puede ser todavía más elevado. Eso es lo que podría contestar en esto. Y sobre la eólica, tiene toda la razón. La energía eólica es entre la hídrica y la solar la más cara. Y no es un recurso privilegiado para Bolivia. Todos los países pueden generar energía eólica, sobre todo los que tienen mar. Porque como ustedes saben, hay un régimen de vientos en la mañana y en la tarde que van en un sentido en el otro en el mar. Por eso muchos parques eólicos están en el mar. Nosotros no tenemos mar, pero tenemos algunos sitios donde sí podemos hacerlo. Y para diversificar, para mí está muy bien, aunque sea más caro, pero todo depende también de la escala en que se hace. Si uno hace un solo rotor, es muy caro, pero si hace cientos en un parque eólico, tal vez baje. Pero sí, en el fondo tiene usted razón, ¿no? Las dos energías alternativas, las energías renovables, en las cuales Bolivia es rica y puede abastecer sus necesidades de energía, son, uno, la energía hidroeléctrica por la cordillera, por los ríos que tenemos y las represas que se pueden hacer allá. Micro, pero no pensemos en el Bala, no pensemos en el Madidi, porque eso son cosas que hoy en día ya no se aceptan, incluso para ser financiada. Y dos, la energía solar, donde tenemos todo el altiplano, desde la frontera con Perú a la frontera con Argentina y Chile. Ahí sí tenemos mucho que producir. Gracias, Francesco. No sé si hay alguien más que quiere participar. De todas maneras, recomendarles nuevamente lo del pedido de Cecilia, de que puedan responder, de que puedan llenar el formulario evaluativo del evento. ¿Hay más? Si no hay nadie más, entonces le vamos a pasar dar la palabra a Enrique Urquidi para cerrar el evento como jefe de bancada de Comunidad Ciudadana. Muchas gracias, Armando. Un saludo especial para ti, para Cecilia, para Procap, que nos está apoyando en este ciclo de conferencias y de talleres que estoy seguro está siendo muy útil para todos los colegas parlamentarios de la bancada y para nuestro grupo asesor. Un agradecimiento muy especial a Francesco Zarati por la brillante exposición. Definitivamente creo que ha sido muy ilustrativa y va a ser de muchísima utilidad, sobre todo para nuestras acciones de fiscalización que estoy seguro las vamos a seguir encarando en un área tan sensible y tan importante para nuestra economía como es la de los hidrocarburos y el gas específicamente. Muchas gracias, Francesco. Estoy seguro que esta no va a ser la última ocasión en la que podamos compartir contigo. Y, por supuesto, un agradecimiento muy especial a todos los colegas parlamentarios, diputados de la bancada de la Alianza Comunidad Ciudadana, a nuestro grupo de asesores, y decirles que este ciclo de conferencias, de capacitaciones, de conversatorios van a continuar de acuerdo ya al cronograma que lo tenemos preestablecido, y nos volveremos a reencontrar seguramente en unos días más en un nuevo taller con una nueva temática orientada siempre al objetivo central, que es cualificar nuestras acciones de fiscalización desde la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muchas gracias a todos ustedes y muy buenas noches. Hasta una próxima oportunidad. Gracias, hasta Gracias, luego. Enrique. Gracias, Nuevamente. Enrique. Un abrazo. Francisco, Chao, Mandito. Chao, nuevamente, Ceci. Chao, Francisco.